Yo ya observé el video, un ejemplo. Después de que ya observé yo el video, pues me pongo a revisar, a hacer mis propias notas, mis preguntas, bueno, de las dudas que luego tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que justamente posiblemente nosotros tengamos acerca de esa temática? ¿Sí? Esta modalidad de trabajo nos va a llevar a, al aprendizaje disciplinado, al aprendizaje y la guía precisamente de Itzcuintli, ¿sí? Hermanitos, yo sé muy bien que todos tenemos un buen de trabajo, pero esto nos va a ayudar, ¿saben? A poder obtener, observar, escuchar. La habilidad es saber observar, escuchar, intuir, percibir justamente el mensaje que nos da el video. ¿Sí? Nuevamente les repito, observar, escuchar, intuir, percibir y transformar ese aprendizaje para desarrollar la habilidad de que voy a un río, ahorita salgo de noche en el jardín, observo, intuyo, percibo qué es lo que hay a mi alrededor. Y esta habilidad es una habilidad básica para el desarrollo del nahualismo, para el desarrollo del nahualismo. ¿Sí? Para ello les voy a pedir este dedo que es del fuego. Vamos a abrir y cerrar. No debe de estar puestos nuestros codos en la mesa, sino que poniéndolos acá, abrir y cerrar. Este dedo sigue así, abrir y cerrar, con los ojos cerrados, ¿sí? Este fuego es el fuego interno con Mictlantecutli, lo toca al centro de nuestra mano. Este es un Machochponcayotl. Sí, sentiremos como nuestros tendones al principio se estiran demasiado de nuestros deditos, ¿no? ¿Es normal? Sí. ¿Por qué? Porque quizá no los hemos ejercitado, entonces este dedito. Después cubrimos con el dedo de agua y hacemos nada más esto. Estos dos quedan juntos, el del agua. Miren, este lo agarra, estos dos deditos. Solamente el aire, la tierra, el tonal y el náhuatl. El aire, la tierra y el náhuatl. ¿Sí? Son estos dos ejercicios. El otro es este. ¿Sí? El otro es, tomamos esto. Para que no se nos dificulte, el dedo este gordito lo cubre el pequeñito. Lo agarra y eso nos permite a movernos. El fuego, se dice una frase, el fuego abraza al agua. A Tletzintli, Quinapaloa, Atzintli. El honorable fuego abraza al agua. Nuestra intención es que seamos ese atlachinoli que se eleva. Y el otro es los cuatro. Activamos, activamos todo lo que es nuestro brazo. Al principio nos va a costar mucho, pero nos va a llevar a ese momento de conexión. ¿Sí? Bien, hermanitos, hoy terminamos la trecena de Seoli con el último día que fue 13, agua. Mañana iniciamos con la trecena de Se Itzcuintli, de uno perro.
de ese perro pequeño, ¿no? Poderoso. Mañana trabajaremos mucho con la lealtad. Mañana trabajaremos mucho con el Itzcuintli, el agua. Y esta hermosa trecena está empoderado por Xipetotec, por la transformación, por este cambio. Por ello, quise retomar el día de hoy, esta trecena. Mañana lo caminaremos esto. Para los que se vienen integrando, lo que hacemos, miren hermanitos, la imagen superior que ustedes ven aquí, la imagen superior, los vamos a ir viviendo como una ceremonia sagrada, ¿sí? Como una ceremonia sagrada de empoderamiento. Permítanme, voy a tomar mi agua. Aquí tengo otro poquito. Ajá, como una ceremonia, pero en el día, hermanitos. Las imágenes de arriba son para trabajarlos en el día, ¿sí? La imagen inferior, o sea, la imagen que ustedes ven en la parte de abajo, son, son para trabajarlos de noche, ¿sí? De noche. Y si se dan cuenta, tenemos aquí a Tezcatlipoca, ¿sí? Tezcatlipoca. Aquí está esta imagen que ustedes ven, es la imagen que está aquí, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Es en el número 9. Con la otra cuenta, la cuenta continua, mi tonali es 9 ocelotl, de la trecena, semiquistli, de la trecena, semiquistli. En el otro, en la otra cuenta, yo soy 1 ocelote. Aquí en esta misma, aquí está, miren, ocelote. Y la trecena misma de 1 ocelote. O sea, tanto para la cuenta esta que está, la correlación que estamos trabajando, soy de esta columna. Tanto para la otra cuenta, soy de esta columna. Cambia solamente la trecena. ¿Sí? Ahora, para los que ya tienen su tonal, ¿cómo podemos saber qué energías fueron nuestras vidas pasadas? Fácil, por eso quise ponerle el ejemplo. Si yo estoy aquí, miren, ¿sí? Si yo quiero retomar el 9, ¿de acuerdo? Entonces en mi vida pasada fui Acat, 8 Carrizo. En mi otra vida pasada fui 7 Malinali. En mi otra vida pasada fui 6 Osomachtli. En mi otra vida pasada fui Macuile Itzcuintli. Y ahora entiendo de Macuile Itzcuintli como cuando yo me comprometo con algún trabajo, con algún proyecto, trato de serle fiel a ese proyecto para poder terminar, ¿no? Y todo ello me lleva a un mundo al principio a un mundo de frustración, porque dije que lo voy a hacer, no sé si estoy cansado, si tengo situaciones difíciles en la vida, si hubo difíciles momentos, yo lo tengo que hacer, ¿no? Ritzquintl. En mi otra vida tuve al Nauyatl, Yei Tochtli, ¿sí? Hasta Yei Tochtli. Nuevamente tenemos a Mazatl y Miquistli, ¿no? Hacia atrás, hacia atrás. Se dice, dicen los abuelitos, que son 7 vidas. Son 7 vidas que están muy presentes acá en nosotros. Por eso cuando yo hice mi ensoñación, digo, pues si el abuelito dijo así, entonces tengo a Malintzin, a Malinali, ¿no? A Malinali lo tengo presente.
Yo buscaba un abuelito que fuera medicina, pero no era una abuelita. Es una abuelita que está muy presente, ¿no? Llega con sus trencitas acá. Pero yo sé también que aquí en Nahuatl y en Omemazatl, en mi caso, en mis ensoñaciones, se me presenta un hombre que trabajó con energía densas, de energías no tan agradables, porque yo lo siento así él. Pero lo curioso es que tiene mi rostro. Él tiene mi rostro, se presenta conmigo con mi rostro. En cambio, la de Malinzi es una abuelita. Tiene mi rostro, pero es una abuelita. Y en este caso, en el de, en el de Osomatli, en el monito, es un niño travieso que siempre me está invitando a jugar, a aprender, ¿no? Entonces, cuando nos empecemos a conectar y ya sabemos nuestro tonal, vamos a ir conectándonos con nuestras vidas pasadas y así podremos saber mucho mejor cómo encontrar nuestra vida pasada. Esto ya lo sabíamos, ¿no? Algunos, pero para algunos les estoy mostrando esto. Son 4 hojas como este, mire, son 4. Cada hoja representa un rumbo, ¿verdad? Y así es como estamos caminando hacia, hacia las nuevas trecenas. Esta es trecena de 6 Quintly. La trecena de 6 Quintly, hermanitos, es el número 14. Esta trecena del número 14 son 20 trecenas. Entonces, terminando la trecena de 6 Quintly, nos quedaría solamente 6 trecenas para terminar esta cuenta de 260. Después de esto, empiezo yo a armar todo. Mi objetivo, que en marzo del 2027 ya tengamos nuestro borrador del libro que vamos a llamarle, ¿verdad? Tehuamochtli Tlacatecoloc, el libro sagrado del hombre búho, que todos nosotros vamos a aportar un pequeño texto de nuestro aprendizaje, así es que vayan preparando sus relatos, sus historias, por eso les estoy compartiendo relatos para que a través de ese formato, esa gráfica, podamos nosotros, todos nosotros, escribir estos relatos. ¿Me entienden? Necesito sus relatos de ustedes escritos porque les vamos a agregar a ese libro. Primero lo haremos en digital. Vamos a imprimir en papel para los que quieran tenerlo en físico. Vamos a imprimir una cantidad limitada de 260 libros que los pondremos a la venta para recuperar y utilizar nuevamente ese dinero para imprimir otros libros, un libro de puras plegarias, en donde podamos nosotros utilizarlos, ¿no? Pues hay un fin de proyectos, ¿no? Y ya con esto de la inteligencia artificial, estamos muy metidos en eso. Queremos crear con un cuento, un relato, en donde puedan participar los personajes. Estoy aprendiendo, pero yo sé que vamos a lograrlo para poder tener en nuestro canal todos estos videos, ¿sí? Y también ustedes los puedan tener, puedan acceder y puedan utilizarlo para la enseñanza de ustedes. Y si deciden crear su propio canal y dicen, yo tomo su video del maestro o retomo sus ideas y lo voy a crear mi video, háganlo. Yo necesito que se difunda todo esto. No soy eterno, hermanitos. No somos eternos. Eso se los anticipo. Somos tan efímeros como ese aire fresco
Con esto no les estoy diciendo, ya me voy a morir. No, hay que aceptar. Hay que aceptar que nuestra vida es muy, muy efímero, muy rápido, pasan los años. Y si no dejamos un legado para las nuevas generaciones, se va a perder. Esa es mi preocupación y esa es mi meta. Pero bueno, dicho lo anterior, y justamente esto que les acabo de decir, es esto, miren, es esto que está aquí. Esta imagen que ven ustedes aquí está en esta serpiente que ven ustedes aquí, está en la imagen superior del día de hoy. Y yo les voy a mostrar, aquí está, miren. Si ustedes fueron observadores, vean, aquí está la serpiente. Miren, aquí está esta serpiente. ¿Eh? Tiene su bracito, ¿se dan cuenta? No es lagartija, es serpiente, tiene su bracito. Y es el mismo serpiente que vemos aquí, que tiene su bracito. Justamente esta serpiente es Quetzalcóatl, hermanitos. Quetzalcóatl. Y si ustedes pueden ver este personaje, no está esforzándose, no, dice, no, 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 no. Está entrando en la boca de esa serpiente y vean sus piecitos. Hay algo importante cómo está poniendo su piecito, ¿qué? ¿Izquierdo o derecho? Díganme ustedes. Curso de lectura de Amoshli. A ver, los escucho. ¿Es pie El izquierdo o derecho derecho que impulsa, está el estirando? derecho impulsa hacia Ajá, el adelante. derecho impulsa, ¿verdad? Y el izquierdo avanza. Recordemos, gracias hermanito, recordemos que el pie izquierdo es lo espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué nos estaría diciendo cuando avanza con el pie izquierdo y entra a la boca de la serpiente? Ujú, ujú. Sí, dice el hermanito Alberto, derecho atrás, sí, así es correcto. Nos habla de un cambio de filosofía, un cambio espiritual. ¿Ya? ¿Se acuerdan del relato que les compartí en vivo en YouTube? De esta persona que se lo devora la serpiente y otra vez va a salir ahí. ¿No? Justamente es esto, hermanito. Si se dan cuenta, él seguía, dice, adelante. Yo sé que para cambiar necesito renacer, ¿o no es así? Decimos morir para vivir. ¿Y esto es todo un proceso? Sí. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si me equivoco, díganme ustedes también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué creen que representen estos ganchitos en el cuerpo de la serpiente? 9. ¿Le encuentran alguna relación con el hecho de morir? Ajá. Pues transformación. Los 9 niveles Ujú. del Mictlampa. Exacto. El número 9 de la transformación. Y los 9 niveles del Mictlampa, porque cuando morimos decimos, en 4 años avanzamos en estos 9 niveles, ¿no? ¿Se dan cuenta que ahí está presente el número 9, el número de la transformación? Ujú. Y claro, la serpiente justamente nos transforma, se transforma, ¿no? Ahora bien, vean ustedes ese mismo molcajete, molcajit, una bandeja con tamalitos. Estos son tamales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 tamales. Y de estos 8 tamales surgen estos 4 jades. Son jades. Se dan cuenta de color amarillo. Recordemos que el jade amarillo, ¿qué representa? La sabiduría. ¿De acuerdo? La sabiduría de los 4 rumbos. Tener fuerza de voluntad implica sabiduría. Claro, lo que yo les decía. Ya llegué bien cansado, pues me doy un baño y me duermo, ¿no? Me duermo. Por eso hace ratito yo les decía, después del susto, pues ahora sí, a disfrutar nuevamente, porque en ese sueño justamente lo que me decía un ser, dice, ¿me retas? Le digo, bueno, señor, yo no quisiera retarlo, pero pues es parte de mi trabajo. Ah, sí, sí. No lo vengo a retar, yo vengo a hacer mi trabajo. Agarra su mano como si fuera un limón, agarra mi cabeza. No, empieza a presionar, a presionar, a presionar. Entonces vine a despertar, digo, chihuahuas, qué bueno que fue un sueño. Nada, es cierto. Nos trae un mensaje, sí, nos trae un mensaje. Y lo bueno de que pues por aquí anda este chaparro, le digo yo, el perrito, él estaba ladra y ladra, ladra y ladra. Su ladrido es lo que me despertó, ¿no? Entonces, quieramos o no, ellos ven todas esas energías. ¿No? Y eso es lo que les digo aquí, por ejemplo, esa fuerza de voluntad nos da sabiduría. Esa iluminación, entendimiento nos da sabiduría. Esa transformación, pues necesitamos sabiduría para poder transformar. Y así sucesivamente en todos los, hagan de cuenta, aquí están los 4 jades, 4 jades, 4 jades, 4 jades. Vamos a irlos combinando para poder trabajar. Tenemos, este es bastón, este es un bastón tan hermoso. ¿De quién sería este bastón? ¿De Xipetotec. quién sería? Es de Xipetotec. Tlazocamati es de Xipetotec. Y en este mismo bastón está incrustado este atadito de carrizo, ¿sí? Este es de Ixquimili, pero está de color rojo. ¿Qué representa? Dice, las flechas representan nuestros objetivos. Por eso vayámonos preparándonos antes de que nos gane el tiempo entre noviembre y diciembre. Recuerden, en la veintena de Quecholi tenemos que tener nuestras flechas. Hasta ahora, el hermanito Chris me encargó unas flechas, 4 flechas, los estamos trabajando. ¿Los estamos haciendo? No. Los estamos trabajando en el altar de uno de los abuelitos que se dedica a hacer ese tipo de trabajo para empoderarlos, ¿sí? Entonces, estas 3 flechas representan la creación. ¿Creación de qué? Creación de nuestros proyectos, creación de energía, creación de fuerza de voluntad, creación de una vibración de nuestro cuerpo, de nuestra percepción. Por eso aquí ponen la franja, ¿sí? Y las plumas de águila representan un trabajo elevado, un trabajo de medicina. Recordemos que el águila es el principal lo que representa el cambio por el quitarse las alas, ¿no? Tiene una cuerdita aquí de serpiente. Dice que a través del águila, a través del carrizo, a través de estas flechas, a través de este bastón bicéfalo, un bastón partido por la mitad, y ahorita les voy a decir por qué, se debe de crear
este Neltilistli. ¿Por qué el bastón de Tlaloc siempre lo vamos a encontrar en la punta abierta? Y no está abierta la punta. ¿Por qué creen? ¿Hay un motivo? Sí. Cuando encontramos la flecha unido, representa creación y elevación de esa energía. Esta misma flecha, ¿se acuerdan? En la imagen de una hermosa ceremonia de un hombre y una mujer, Tonacatecutli y Tonacasihuatl, ¿se acuerdan? En el tonali, ¿qué tonali es? A ver, ya les di un tip. Esta misma flecha. Zipacli. Zipacli. Zipactli. Pasocamati no gnitzi. La energía de Zipacli. Zipac. Porque está aquí, Tonacatecutli, Tonacasihuatl, y aquí está un círculo de creación como un poquitito más grande, y ahí está la flecha. Sí, esto es creación. Pero no es creación, es cambio, es transformación. ¿Sí? ¿Por qué se abre? Porque permite, cuando nosotros queremos expulsar algo que nos hizo daño, por ejemplo, cuando vomitamos, ¿no? Tenemos que abrir nuestra boca para expulsarlo, para limpiarlo. Al igual cuando nosotros sanamos a alguien, los ahumamos, hacemos, eructamos. Lleva a ese mundo también de sanación, pero no es tan solo eso, hermanito. En otra interpretación, vea, el centro es de color blanco, amarillo, rojo, y esta energía se abre. Lo que nos dice, generar esa sabiduría interna con la impecabilidad y tener la fuerza de voluntad de expresarlo, de sacarlo en nuestros objetivos. Si yo tomo decisiones con estos objetivos, por lógica, me va a ayudar a entender que hay sabiduría que ya no lo necesito, que quizá lo aprendí, lo acumulé, pero no me sirve de nada. Lo tengo que expulsar para volar ligero como el águila, para que el objetivo de nuestra flecha hacia donde queremos llegar sea más ligero, ¿sí? Pero no vayamos lejos. Mismo Shipetote, el mismo Shipetote que empuña con su mano derecha igual 3 carrizos. Solo que Shipetote los aterriza, te los muestra, aterriza. ¿Qué quiere decir? Que tus objetivos sepas encaminarlos, portarlos con ese florido que está aquí, mire. Color jade y color amarillo. Con fuerza de voluntad y sabiduría, camina con tus flechas en este sendero. Shipetotec, vemos nosotros su vestimenta. Hay algo interesante en su tocadito, vean. 1, 2, 3. 3 flechas. Aquí hermanitos, en esta imagen encontraremos la numeración perfecta. Creación, vibración y transformación. ¿A dónde está? Ya contamos los 9 que lo tiene la serpiente, ¿de acuerdo? Ahora, en los carrizos, ¿cuántos? 3 más 3, 6. En las flechas de creación, 1, 2, 3, 3, 6. Pero no tan solo eso. En el mismo Shipetotec, vean, 1, Malinali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y quién es el número 7? Es la bisagra
aquí nos está dando una de las claves, la bisagra. ¿De acuerdo? Y nos dice que en el número 7 está la clave. Ahí está la medicina. Veamos, ¿dónde está? Coscacuautli. Corríjame si estoy mal. En el Coscacuautli y Cuautli. Cuautli es el 6 y Coscacuautli es el 7. Es como dar ese paso. 6 es el carrizo, vean, y Cuautli, que es el águila, está en el número 6. Flechas, que es la creación, 1, 2, 3, y en el 3 está Malinali. ¿De acuerdo? Ajá. El número 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quién está en el número 9? Tecpatl y Chalchihuitotoli. Y no es el proceso que queremos hacer, el cambio, la transformación, convertir este bello cuerpo que cada uno de nosotros tenemos en ese Chalchihuitotoli, en el guajolotito de jade. Ahí está. Hay algo súper importante, hermanitos. Xipetotec nos muestra una pintura facial. Si nos ponemos de perfil, así como está él, en nuestro lado derecho, nos muestra una pintura que baja desde arriba, pasa por la vista periférica y conecta. Entonces, nos dice Xipetotec, también debemos de estar muy atentos con nuestra visión periférica a lo que está pasando a nuestro alrededor. A veces vamos muy distraídos por la vida. Es otro día como cualquier día. Y no vemos las pequeñas o los pequeños momentos, los pequeños instantes de deleite que nos podemos dar. Amaneció, ya me voy, pero disfruto del sol del abuelito. Me paro un ratito, el aire fresco que llega. Me paro tantitito, llevo mis moneditas, mi billetito, compro un atolito, un cafecito y me estoy deleitando. Esos pequeños detalles que nos damos a nosotros. Subo al transporte, tengo mis moneditas y pago y no camino. Me doy el lujo de tener chofer, él va manejando y me bajo. Decía un abuelito, creen que los que tienen carro son privilegiados y no es así. Yo que no tengo carro soy más privilegiado porque tengo chofer, yo no tengo por qué manejar. ¿No? O sea, verle el lado positivo de la vida. El lado negativo sí lo tiene. Todo lo tiene el lado que no nos agrada. Pero pues también depende de cómo lo alimentemos. Con esa mentalidad de gracia, con esa mentalidad de disfrute. 1, 2. En el 2 está Osomá. En el 2 está su collar también de Chalchihuitl. Aquí está, mire. Ome Chalchihuitl. En el 2 está la creación del disfrute, del deleite. Y así podemos ir encontrando mucha numeración en el número 4. 1, 2, 3, 4. Está Acatl, Tezcatlipoca Ixquimili. ¿Sí? En el 5 tenemos Ocelo. Hay algo importante, mis hermanitos.
El número 5 le debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es la transformación, el macuilio celo, ¿sí? Y así sucesivamente podemos encontrar esa numerología. Lo que yo les estoy mostrando es que cuando ustedes observen, esta es una ceremonia a realizar en la trecena de Seis-Quintli, especialmente aquí. Pero ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque estoy correlacionando la imagen con los números. Recuerden, es un cambio, es una transformación de este Itzcuintli. Trecena número 14. La trecena de Seis-Quintli nos llama a reflexionar sobre la lealtad, pero no a mí, no a otro, no a Dios, no a alguien más, no. Primero conmigo. Si conmigo soy leal, si conmigo yo soy fiel, podré serle leal a otro, a otra persona. ¿Sí? Y justo es lo que se vive en esta sociedad. Yo quiero que a mí me sean leales, pero yo no lo soy. Por lógica estás rompiendo con la ley universal del fluir de la energía. Es similar a que diga, igual, yo quiero un mundo de abundancia. Sí, pero ¿cómo de abundante es tu dar hacia los demás? En sonrisa, en comprensión, en palabras de aliento. Contaditos son los compañeritos que nos escriben. Digo nos escriben porque no tan solo me escriben a mí, porque dicen no igniwa. ¿Cuánto tiempo les puede quitar escribir un poema? Un poema, sí, 2 frases. Es que no sé, pues de los que ha hecho el maestro, pero yo ya le entendí y lo escribo. ¿Cuánto tiempo me puede tomar de escribirles? Tanestili no igniwan, que no anemi. El tiempo es uno de los mejores regalos que podemos dar. Y no lo digo por decirlo. Yo intento demostrarlos con ustedes. Y no es reclamo, ¿eh? No es reclamo. Yo intento darles su tiempo a cada uno de ustedes y en el grupo. Es el mejor regalo que podemos dar y representar nuestra lealtad. Sí, sí, pero el maestro ya sabe que yo lo estimo. Sí, yo lo sé. Y ustedes también ya lo saben que los estimo, que los quiero, que los honro, que los respeto. Pero no hay nada mejor que recordarles que estoy. Sí. Y no tan solo conmigo, con los del grupo, con los que les rodean, con su pareja, con sus hijos, con el grupo de la familia. ¿No? Esto debe de ser, así dice, lealtad y amor incondicional. ¿A quién? A mí. ¿Por qué? Porque si yo me amo, voy a hacer lo mejor y me voy a dar lo mejor para mí. Desde mis posibilidades, claro. Tengo mis frustraciones, claro. ¿Por qué no decirlo? Sí. Pero me daré lo mejor que tenga. Me consentiré a mí. Porque estamos hasta mal habituados de que quiero que me consienta otra persona. Cuando yo me encuentre mi media naranja, entonces seré feliz. Pues no vas a encontrar igual y te encuentras un medio limón, un medio toronja. Pues no. Entonces, sobre la capacidad de formar parte de un grupo, la lealtad al grupo. Y mis respetos para muchos hermanitos. El grupo está permanentemente compartiéndose sabiduría. Uno que dos, tres chistes por ahí los
mandamos, ¿no? Pero es parte de la vida, es parte del deleite. Cuando tú te sientes aceptado en un grupo, te sientes bien, sientes esa confianza de compartir lo que tú tienes. Yo estoy en un grupo que son puros docentes y les soy sincero, no tengo la confianza de, por ejemplo, de mandarles, de decirles, se les ama, se les honra y se les respeta, mis hermanos. No, ¿por qué? Porque yo los conozco, ¿cómo son? ¿No? Igual en el grupo, hay grupos en donde yo no mando ese tipo de mensajes porque sé que mi intuición dice que no. Tranquilízate y habrá momento, ¿no? Sobre la capacidad de formar parte de un grupo y trabajar en equipo, permitirnos ser curiosos como ese Squintly. Anda olfateando, anda buscando a ver qué. Observen a un perrito que lo tienen amarrado. Cuando lo sueltan y lo llevan al parque o lo llevan al campo, se siente libre, anda de aquí para allá, curioseando, rascando, escarbando. Esa curiosidad nunca nos debe de faltar en nuestra vida. Conocer nuevos horizontes, aunque siempre guardando un respeto, sobre todo, respeto a mí mismo y hacia los demás. Una afinidad por aquello que es nuestra raíz, nuestro hogar. Nos habla sobre proteger y enseñar, sobre respeto a la autoridad, obedeciendo, obediencia y transformación. Estar siempre dándonos con generosidad, dándonos primero nosotros con generosidad y buscando la sabiduría que se puede encontrar en el amor y el servicio al prójimo. El amor y servicio al prójimo. Yo les agradezco infinitamente ese amor, ese servicio que creamos en nuestro grupo de entendimiento, de ser parte de una familia cósmica, le llamo yo, cósmica y amorosa, que dice un amigo, ¿por qué me dices hermano? Yo no soy tu hermano, yo no llevo tu sangre. Le digo, hermano es aquel que se gana mi confianza, mi respeto y mi lealtad. No a cualquiera le brindaré también mi respeto y mi lealtad. ¿Por qué? Porque hay límites, mi hermano. Hay límites, ¿no? Entonces, el servicio al prójimo es muy bueno, ¿no? Orientación es del rumbo de mi clampa, rumbo del color blanco o negro. El regente es Chipetote, ¿no? Ya con esto nosotros ya vamos entendiendo quién es Xipetotec. Recordemos que Xipetotec no es que a alguien le quites la piel y tú te lo pongas. No, Xipetotec justamente es nuestra transformación, nuestro cambio personal, que estábamos reflejados en la madre tierra, en los árboles, en el águila. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de Cuautli del águila? ¿No? Bien. Pues es lo que vamos a trabajar, hermanitos, para esta trecena. Voy a yo compartirles el video, tanto grabado y en vivo. Yo seguiré transmitiendo estos relatos en vivo entre 5 a 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque a veces me surge que llega un abuelito, que llegan algunos niños. Oiga, queremos preguntarle esto, sí, pues les digo. ¿Ah? O algunos hermanitos, necesito que me saúmen, sí, claro, vamos a sahumar. Entonces, a partir de eso, yo les voy a compartir este relato en YouTube. Siempre voy a estar compartiendo dos relatos, uno de enseñanza y el otro de nahualismo. Les anticipo porque justamente porque vamos a iniciar una nueva trecena, ¿sí?
Entonces, 13 por 2 son 26 relatos en YouTube vamos a dejar, más los 13 que vamos a grabarlos y compartirlos en el grupo de manera normal, pudiéramos decirle. No, estos son 39. 39 en esta trecena, 39 relatos, que en el cual de estos 39 podemos aprender y trabajarlos. ¿De dónde los voy a agarrar? Pues no me los tengo que inventar yo del baúl de relatos que poco a poquito me los fui aprendiendo y si no voy a ir a preguntarle a los abuelitos, oiga, yo escuché este relato, cuéntemelo otra vez, ¿no? Bueno, hermanitos, ese es el plan para esta nueva trecena. No presentaríamos una presentación como ahorita en PowerPoint. Aquí ustedes son los que ahora sí vamos a estudiar. Y esto, la trecena, nos va a servir para intuir, percibir, aprender, entender, decíamos, escuchar. Pero viene otra habilidad, saber observar. Es la introducción para la lectura de los amochtli, de los códices. Sí, lectura de códices. Bien, pues no sé, que alguien quisiera compartirnos el relato de Nositzin Chalchihuitlicuetzin, que precisamente es mi honorable abuelita, la de la falda de jade sagrada. ¿Sí? A mí me gustó mucho a mí cuando me lo contaron esto, ¿no? Porque incluso no le cambié nada, no le cambié nada. Yao Tsing, pues se convierte en un ocelotito ahí, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho, pero pues los escucho si ustedes, ya está en YouTube ahorita, ya está en YouTube. Pero bueno, los escucho, hermanitos. ¿No? En caso de que no lo hayan visto, hermanitos, mañana recuerden, mañana ustedes nos van a compartir sus experiencias. Recuerden, eso me faltó decirle, discúlpenme, ahorita les doy la palabra. Recuerden que dijimos que en esta trecena vamos a ir compartiendo nuestras experiencias para que entre todos aprendamos. Por eso es que no voy a armar la presentación, nos centraremos en lo que hemos estado viviendo. Por ejemplo, hagan de cuenta, el día de mañana, este es el nombre del relato. Ponemos nada más esta imagen y empezamos a participar en, en enfocándonos en este relato. Por ejemplo, pues yo también practiqué esto, hice esto, como el relato, ¿no? Ir compartiendo nuestros tips, es más como un mundo de compartir, ¿sí? Hermanita Violeta, ¿la escuchamos? Dazo Kamati Temastiani. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermanita. Buenas noches a todos. Pues nuevamente compartirles mi Neltilistli, que metafóricamente cómo nos va llevando a una realidad, porque cuando cuando no nos descubrimos quiénes somos en realidad, por experiencia con este relato, siempre creemos ser esa persona que no somos. En nuestros años, nuestros inicios de juventud o de adolescencia o de... Creo que se perdió. Se cortó su internet, me parece. Hola, Sí, hermanita, la perdimos ¿ya? por un rato. Se congeló su imagen. Sí, muchas gracias. Perdón por el internet. Y No, no se preocupe. y resulta que muchas veces nos transformamos en ese nahual, en ese ocelo, ¿no? Ese monstruo que traemos a la mitad izquierda.
y gritamos y explotamos y ya que cometimos todo eso y ofendemos y ya después nos da vergüenza aparecernos al siguiente día o llegar al mismo lugar después de que hacemos un teatro, ¿no? Un teatro con nuestro carácter, con nuestro celo, con esa bestia que a veces no podemos controlar. Y es eso, ¿no? Perdemos el control de todo, perdemos el equilibrio, no pensamos antes de actuar y cometemos errores. Y entonces eso me recordó cuando le dicen a Yaol, ¿no? Le dicen, tienes que ir, o sea, te tienes que enfrentar, no importa, y cuando él se da cuenta que en realidad los niños le tuvieron miedo, ¿no? Y entonces dice, bueno, así me siento mejor, que me tengan miedo. Y ya, y al mismo tiempo en defensa de su abuela, ¿no? En defensa de su abuela. Y creo que nosotros en la actualidad o en nuestra vida diaria, no queremos enfrentar al otro día nuestro propio yo, nuestro propio monstruo, porque nos resistimos y es por eso que no podemos resolver ningún conflicto, resolver el problema. Y aunque sientamos culpa, pena y todo, no tenemos esa fuerza de voluntad de hacerlo. Y como vemos que ese niño nos da la muestra, ¿no? Y que cuando éramos niños, pues igual somos transparentes, somos, somos muy, ¿cómo se dice? Muy claridosos, ¿no? Podemos hablar, podemos decirlo, podemos enfrentarlo. Y creo que eso hoy en nuestros años de madurez supuestamente debería de ser igual, pero no. Es como cuando tenemos algún vicio, ¿no? El alcohol, la drogadicción o cuando desafortunadamente hay conflictos familiares, problemas emocionales y es ahí donde sacamos nuestro celo o nuestro carácter y ya no queremos, y así lo queremos enfrentar, ¿no? Pero como en este relato nos enseña cómo sanar con esas prácticas, ¿no? Cómo volver a nosotros mismos, cómo estar en el centro, en su centro para la sanación con todos los elementos que ya tenemos. ¿Sí? Y bueno, de ese relato, ese fue Mineltilistli. Y del primero que dio, también platicaba, les voy a platicar la anécdota en la mañana con una amiguita que desafortunadamente emocionalmente tiene un desequilibrio, que pues fallece un familiar, una amiga y luego un familiar y eso a ella le da descontrol emocional y comienza a sentirse deprimida, triste y hacerse preguntas a ella misma como culpándose ella, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto? Estoy enojada con la vida, estoy enojada con su religión, con lo que cree y por qué se lleva a las personas buenas y bla, bla, bla. Y me contaba, ¿no? Y ya no quiero seguir, pero sí quiero vivir, pero no quiero que me pase y todo eso, ¿no? Pero entonces yo le decía a ella, lo que esté en nuestras posibilidades de arreglarlo, hay que enfrentarlo. Y lo que no, pues desafortunadamente una muerte no podemos arreglarlo. Entonces, nadie sabe cómo está llevando la vida de otra persona. Simplemente comenzar a llevar una vida mejor que nos sirva de experiencia para poder ir cambiando, reconociendo y creando nuestra propia existencia, nuestra nueva vida, para poder aportar algo para nosotros mismos, el crecimiento personal, crecimiento físico también, emocional, para poder resistir y sostenernos en este caminar. Y y pues hasta aquí mi Neltilistli, Temastiani. Gracias, hermanitos. Gracias, Temastiani.
Tlazocamati. Tlazocamati Noinitzin, Tlazocamati. Gracias por compartir su palabrita. Y pues, Tlazocamati. sobre todo, ¿no? Que pudiéramos retomar las enseñanzas y en alguna manera alguien más pudiéramos decir, pues mira, y te puedo decir un relato y ojalá te sirva este relato, ¿no? Mira, pues habla de tal, tal, tal cual, quizá nosotros no vivimos en una comunidad rural, pero igual podemos aprender un poco de esto, ¿no? Eso es importante. Para eso son los relatos, porque mi intención, les recuerdo, algunos ya les he dicho varias veces, pero mi intención es formar a maestros, a temachtianime, a abuelos que en algún momento van a compartir toda esta palabra. Ustedes tendrán que ser los portadores de la palabra, ¿sí? Bueno, hermanita Mikis, ¿la escuchamos? Ah, Piali, buenas noches. Buenas noches, Mm, hermanita, bienvenida. sí, hermanito, me gustó mucho el relato, sobre todo en el sentir de usted mientras lo relataba. La verdad es que sí fue muy efusivo en cómo poco a poco fue desarrollando la historia y eso pues me motivó mucho a conectarme con la historia de cómo la abuelita quería enseñarle a los niños, a sus nietecitos, pues el uso de las plantas medicinales, ¿no? Y pues la negativa que tiene el pequeño al decir que pues en la comunidad se dice que eso nada más es cosa de mujeres, ¿no? Y al ver él el gran poder que tenía esta medicina para poder curar y transformar, pues también accede. Y en el momento oportuno en el que la maestra de la escuela les pide esa tarea, que también es muy bueno, pues ellos ya iban muy motivados y con el conocimiento, ¿no? Con su morralito de plantas, llevaron a conocer a sus compañeritos, pues lo que les había enseñado su abuelita. Y ante ese hecho, pues tuvieron burlas, ¿no? Sobre todo el pequeño, ay, igual que usted se me olvidó, maestro, el pequeño Yaut, perdón. Em, y en esta parte a mí sí me dejó que nosotros no tenemos, a lo mejor consideramos de que un abuelito ya es el que tiene la máxima edad, ¿no? Pero también usted nos ha enseñado el que tiene el conocimiento y lo comparte, no es tan necesario llegar como a una edad de 60, 70 años para tener esa sabiduría. En el caminar pues vamos aprendiendo y nos vamos, pues vamos aprendiendo y lo vamos aplicando, ¿no? Y favoreciendo a otros hermanitos. Entonces, bueno, cuando el niño sufre el ataque por parte de la burla de sus compañeritos y él no, al no saberse contener cuando iba en compañía con su hermanita y se transforma en ese ocelotito, pues saca su poder, ¿no? Yo, la verdad, respetos para este pequeño, porque pues sabemos que no es fácil una transformación. Tuvo que reunir mucho coraje y pues por supuesto el aprendizaje de la abuelita, ¿no? Su enseñanza y en ese momento pues a lo mejor no fue tan oportuno porque usted en las enseñanzas nos ha dicho, ¿no? Hay que ser discretos, hay que saber manejar el poder, hay que saber en dónde, pero pues si era el momento oportuno para que él se defendiera, se diera a respetar, porque también es algo que hemos aprendido, ¿no? O sea, ya basta, en serio ya basta de que en muchas ocasiones nos lastimen, ¿no? O sea, sí hay que ser mansitos, y decían por ahí, pero no tontos. Entonces, pues sí, el pequeño sacó su poder y la pequeña al pedir la ayuda, al ir a pedir la ayuda de la abuela, y aquí es cuando entra Chalchihuitlicue, ¿no? Esa gran energía, esa gran señora con su poder y no solamente de lo que ahorita he estado aprendiendo y tratando de asimilar con las ensoñaciones es que es todo un camino, ¿no? O sea, no solamente es el agua, sino también son las piedritas.
porque las piedritas van en compañía del agua. Entonces, qué conexión tan grande hay ahí, ¿no? El- unas palabras que tuve en mi ensoñación, ella es la del vestido de piedras. También es esa parte, ¿no? Y bueno, cuando la abuelita logra ya regresarlo en este cuerpo humano que tenemos, pues es la enseñanza que queda, ¿no? Yo no, desde mi punto de vista, fue un gran poder que el niño en ese momento pudo incluso hasta controlar, manejar, poseer y pues demostrar lo que en realidad es, ¿no? Su nahualito, su fuerza interna. Y pues que del todo no le fue mal, porque gracias a eso, pues otros pequeños también querían imitarlo, querían tener el acceso a ese conocimiento. Esa es la parte positiva, pero si lo vemos por el otro lado, pues también debemos de aprender a controlarnos. Sabemos que pasamos por situaciones muy, muy adversas, muy fuertes, ¿no? Y sabemos que tenemos que tener mucho control emocional, pero no solamente sobre las emociones, sino también sobre nuestro poder, porque ese poder mismo nos puede dañar a nosotros de tanto enojo que sentimos o tanta efusión de tanto amor, digámoslo así, que nos dañamos a nosotros mismos o podemos dañar a los otros por nuestras reacciones, ¿no? Entonces está en dualidad, tanto lo positivo, el sacar el poder, como lo negativo, como pudo haber el pequeño, al manifestarse de esa forma, ¿no? Entonces me deja esta enseñanza, lo voy a seguir trabajando sobre todo en esta parte de Chalchihuitlicue, ¿no? Cómo lo trae en el aquí, en el ahora, sobre esta parte armoniosa que le digo, quiero seguir conectando entre la relación entre el agua y las piedras, porque lo vemos en el temascalito, ¿no? Esa relación, pero yo siento que hay algo todavía, incluso más allá, y usted nos los ha compartido cuando nos ha traído pues esas piedras, ¿no? La verdad, la primera vez que me dio una piedra usted fue así de, ¿y como para qué la quiero? Perdón, te me siento. Pero ya Ujú. después cuando usted nos dijo, pues es que es para que pongan su velita, ¿no? Y parecieran cosas sencillas, como el collar que yo también andaba perdida en el limbo. O sea, yo decía, pero ¿dónde consigo ese collar de 62 cuentas, ¿no? Y yo ya lo tenía desde tiempo atrás, también lo tuvimos a través de usted de los celotitos. Pero son elementos tan sencillos que pensamos que tenemos que ver mucho brillo y mucha riqueza para supuestamente nosotros entender y conectar. Y no es cierto. La riqueza o el gran aprendizaje viene de las cosas sencillas. En este caso de Chalchihuitlicuic, cómo volvió a aterrizar al niño y volverlo a traer aquí. Son muchas partes del cuento, bueno, del relato, perdón, que sí me deja mucho reflexionando. Tlaxcamati. La socamate no ignitzin, o como el relatito del compadre que se convierte en burrito. Al principio tiene una parte chusca, pero son anécdotas contadas convertidos en relatos. Mm. Bueno, hermanito Alfonso, ¿lo escuchamos? Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues el relato lo que me hace reflexionar y es algo que se viene pues comentando de manera muy recurrente es el tema del el hecho de que cuando se practican ese tipo de conocimientos, pues todavía hay una parte de la población muy grande por la religión, los prejuicios, lo que se quiera entender en ese sentido, pues que no están dispuestos a abrir la mente, ¿no? Para entender ese tipo de conocimientos, pues profundos, porque realmente cuando señalaban a la abuelita que era bruja, pues era un desconocimiento total, ¿no? Pero es bien chistoso porque en las comunidades, mucha gente, a pesar de que se mezcle mucho la religión, y rechacen de cierta manera este conocimiento, mucha gente va cuando tienen alguna situación compleja, enfermedades, van y buscan a curanderos, a personas que tengan conocimientos profundos y al mismo tiempo lo rechazan, ¿no? Dices, ¿qué contra? Hay una contradicción profunda
en ese fluir de los pueblos no originarios o no originarios. Yo, por ejemplo, vivo con compañeros que cuando empecé a tomar los cursos, empezaron así como que a ver, como que que ya se va a convertir en brujo, porque este, pues les comenté, ¿no? Pero ya empecé a platicar con ellos y empecé como a compartirles cuál es pues qué es lo que te enseñan aquí, cuál es la filosofía de vida de los mexicas, de todos estos conocimientos ancestrales, y lo empiezan a ver de una manera diferente. Y dices, o sea, también nosotros en la palabra Florida, pues lo que nos están enseñando es precisamente a poder conversar con ese tipo de personas que no están contextualizadas, que a lo mejor por otro tipo de prejuicios y convencerlos sin miedo. Sin miedo, nosotros primero tenemos que estar seguros de que efectivamente esta sabiduría es profunda y es algo que queremos, que no nos queremos apropiar de buena manera, no en el término de apropiar para controlarlo, ¿no? Es algo de lo que yo les puedo compartir. Me parece que es una enseñanza muy, muy, muy fuerte, sobre todo el tema que plantea también al final de, pues, el valor de respetar, ¿no? De respetar, de ser responsables y siempre saber fluir en las circunstancias, ¿no? Y siempre me pega mucho en la cabeza de saber fluir esa palabra en las circunstancias. Mientras yo me pongo de ejemplo, porque yo soy una persona sumamente, pensativa, reflexiva, siempre me estoy, dándole la vuelta a las cosas y precisamente porque le doy demasiada importancia a las cosas. O sea, esa importancia que le doy es la que me tiene siempre con la cabeza pensando y dándole la mayor importancia. Y es que pasa que esa importancia es la importancia que yo me estoy dando a mí mismo. Es ese ego del que siempre ha estado platicando usted de poder romper. Si yo pudiera, y eso es a donde voy y quiero caminar con ustedes, con este grupo, es precisamente caminar con la simplicidad, con eso que comenta, con eso que el hecho de caminar y sentir el aire, el hecho de observar el sol, sentir la sonrisa de las personas, incluso el enojo, que yo me sienta con esa simplicidad, bien. Y eso es lo que yo puedo compartir que he aprendido y sigo aprendiendo aquí, y nunca se deja de aprender, obviamente, y pues quiero compartir esto, ¿no? Es todo lo que les puedo decir. Las tocamate no initzin, gracias, hermanito. Sí, son muchas enseñanzas, hermanitos. Está el hecho de que del niño que se les pone con el enojo, pero también está el niño dolido que quiere imponer su respeto, pero también está la parte de la abuela que es paciente, ¿no? Pero también está esa parte, hermanitos. Creo yo que es importante mencionarlo. El valor, el valor de la sabiduría de nuestros abuelos, pero también está, como bien lo dice, está muy desvalorizado cuando alguna vez me decía un hermanito, oyes, necesito que me sanes. Claro que sí. Necesito que usted haga una sanación. Claro que sí, sí lo haré. Necesito, yo le digo que me deposite para comprar velas, flores, miel y copal. Pues dice, se supone que usted es su trabajo y debe de tener miel, debe de tener vela. Sí, mi hermano, claro que sí, lo tengo, pero necesito que usted me aporte para... No, pues es que es un servicio que usted está dando. Le digo, a ver, en primera, no vamos a discutir, mi hermanito, y yo no quiero discutir. Lo que le estoy pidiendo es material para comprar, no le estoy cobrando mi trabajo. En segunda, yo no necesito el apoyo, usted lo necesita. No, pero ustedes deben de hacer el servicio humanitario. Les digo, sí, mi hermano, pero yo no puedo ir a comprar copada y de hacer todo el servicio humanitario. ¿Cómo le voy a hacer? No es que no quiera apoyarte, mi hermanito, pero pues yo necesito también de tu apoyo, así como tú necesitas de mí.
Yo necesito de ti. Y es más, no te estoy pidiendo 20,000, 40,000. Te estoy pidiendo 200 pesos para que yo pueda comprar los materiales. Y si te lo pido porque ya no lo tengo, ya lo utilicé que tenía. Más sin embargo, no voy a, pues, exigirte nada más, solamente si gustas, apórtame, si no, no pasa nada. Pero si harás el trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito que usted, pues, me ponga lo de las velas. Entonces, ¿cómo? Pero usted trabaja solo, ¿no? Trabajo con otros dos abuelitos. Bueno, le escribo nuevamente. Si no encuentro a alguien, le digo, sí, no se preocupe. Al tercer día me dice, no, pues que yo ya encontré que alguien no me va a cobrar. Pues qué bueno, mi hermanito, qué bueno. Adelante. Sí, no es que yo no le cobro, lo que le pido es para los materiales que yo voy a comprar. Adelante, ¿no? Bueno, entonces, a qué viene este comentario? Justamente por eso, a veces, muchas de estas prácticas no son tan valoradas por lo mismo, ¿no? De que dicen, ah, pues sí, como no, pues todo es gratis, ¿no? No, se le va a ir dando el valor. Yo creo que lo que le pasó a la abuelita, dice muchas veces ella, lo que le lleven está bien, ¿no? Y es lo que se maneja en los pueblos. Lo que tú me des, por lo menos para los materiales, ahí va a salir. Y habrá otro hermanito que me trae, me dé, me pague hasta de más, pues y ahí voy compensando, ¿no? Y sí existe en los pueblos, yo conozco a los abuelitos, ellos le dicen, pues lo que me puedas apoyar, pero incluso una vez le dice un abuelito lo sanó y todo eso, dice, deme para el refresco. Así le dijo, dame para el refresco. Y ahí el abuelito, su hija, vende, tiene una tiendita, vaya. Y le dice, oiga señora, ¿cuánto cuesta un refresco de envase? Está en 15 pesos. Saca una moneda de 10 y uno de 5. Tenga, esto es para un refresco. Yo estaba ahí cerca y le digo, oyes, el abuelito te lo está diciendo metafóricamente. Si tú eres consciente de lo que te sanó, pues dale unos 500, unos 600. Utiliza la lógica, mi hermano. Pero tú, ¿quién eres? No, no debes de ser justo, canijo, ¿eh? A la próxima. No, pues no es posible. Justamente es eso, ¿no? Por eso en estos relatos se van presentando todas estas cosas. Son justamente lo que hay en los pueblos, ¿no? Y se llegan a suceder. Bueno, hermanita Leti, y de ahí pues avanzamos, ¿no? Con la presentación, porque aún hay más. Sí, hermanita. Tazokamati Tamasiani. Yo, del otro relato de Noitwitzin Chalchihuitzin, mi honorable nieta de Jadeb, eh, Ujú, mm, al leerlo, yo dije, ay, yo soy esa, porque ujú, fuimos muchos hermanos y siempre me daba mucho coraje que pues siempre yo era la de, ve por las tortillas, ve al pan, ve acá, ve allá. Y yo decía, bueno, ¿y mis hermanos qué onda? O sea, ¿por qué no mandaban a mis hermanos y siempre me mandaban a mí, ¿no? Pero pues con el tiempo y con la edad te vas dando cuenta de que se agradece porque te enseñaron a fluir, te enseñaron a salir adelante. Tengo una hermana que hasta la fecha dice, ay, no, es que yo no puedo andar sola en la calle. Y dice, "Ay, pues se entiende, ¿no? Y de este relato me gustó mucho la enseñanza que le deja el abuelo, que le dice que debe de aprender 5 cosas, ¿no? La primera es la paciencia, este, el segundo es el silencio, porque ella siempre con sus prisas y de que todo lo quería tener en ya, ¿sí? Le dice, pues tranquila, el tiempo, pues el tiempo avanza, ¿no? Aunque tú no lo quieras, el tiempo siempre avanza.
El tercero, aprende observando, escuchando, sintiendo. No juzgues. El cuarto, comprende que todo lo que pasa en tu vida te deja una enseñanza y una experiencia. Tienes que saber pedir. Eso forja tu energía y tu identidad. Y el quinto, aprende a hablar con el corazón, mente y con el cuerpo. Nunca olvides sonreír, siempre hay espacio para todo. Como un osomatli, Ujú. Sebastián. Y Sí. pues, fluye siempre adelante, ¿sí? Fluye como el río, porque naciste libre, como el agua, como las aves. Eres un espejo de obsidiana y todo se refleja en el aire, el agua. Conviértete en tormenta o río desbordado. Aprende a vivir en la centralidad. Con eso me quedo, Temestiani. Un Ujú. relato muy hermoso. Tlazocamati. Tlazocamati, Nagnitzin, Tlazocamati. Esa es la intención, hermanitos, de poder compartir los relatos, ¿no? La enseñanza. Y bueno, el día de hoy llegamos con el número 9, ¿no? H en la veintena de Tlaxochimaco, y para el día de mañana es un inicio de trecena muy hermoso, por eso me entretuve un poquito allá para poder entenderlo, ya que recuerden que Itzcuintli es el puente que conecta el plano terrenal y el plano del Mictlán. Y como estamos con las energías de los pequeños, vamos a conectar con ellos, ¿no? At, el sonido armonioso del agua, capaz de tocar de lo más hermoso del templo sagrado, con Teyolía, Tonali y Yolo, ¿sí? At es justamente nuestro templo sagrado. Ya en la veintena pasada ya lo hablábamos de la importancia de nuestro cuerpo que está aquí, de la vibración. ¿Y por qué aquí no le ponen conchitas, no? Conchas como en el de Xiutecutli, ¿no? No, Tlalocantecutli, perdón, Tlalocantecutli, ¿no? Aquí ponen hojitas de malinali, ¿no? Y aquí la casa del Temachcali. Tenemos a este Colojtli. En algún momento se acuerdan que yo les compartía la importancia un hermanito me pidió que le describiera un poco de cómo aprender de este Colojtli, de este Petlazolcoatl, ¿no? Y bueno, este es uno de los trabajos también que voy a compartirles a ustedes y en las redes sociales sobre la importancia de todos estos animalitos que están presentes con los señores de la noche, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué señor de la noche vamos a vibrar el día de hoy? Chéquenlo en lo que comparte el maestro Miguel Ángel, el abuelito Metochli, ahí en el grupo. Él presenta el año, la veintena, la trecena, creo que la novena también y el rumbo cósmico en el día a día. ¿Ya alguien ya lo encontró? Las octeos, ¿no? Sebastián. Exacto. Tlazocteotl. ¿Y quién es el nahualito que va a trabajar Tlazocteotl? Sería Itzpapalotl. Itzpapalotl. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si hoy ya estuviéramos vibrando con la trecena de seis cuitzles, bueno, el Itzpapalotl es la mariposita de obsidiana que nos lleva y nos trae mensajes. ¿Sí? Hace aproximadamente 4 días vino una mariposita de obsidiana, entró aquí en la ventana aquí de la casa enfrente, se paró aquí, se fue, al segundo día vino, dio vueltas, subió, regresó
Y yo estaba acá sentadito revisando un libro, estaba leyendo. Se paró aquí, en la computadora, aquí, en la pantallita. Les digo, sí, yo te entiendo. Gracias por avisarme. Gracias. Gracias por recordarme que somos tan efímeros. Sí. Y el día de ayer, desafortunadamente, pues desvivieron a uno de mis familiares, ¿no? Pues ya ven cómo está la situación de la violencia aquí en Guerrero. Pues le quitaron la vida, ¿no? Pues solamente ellos sabrán los que hicieron esta maldad, ¿sí? Es un maestro familiar muy cercano, pues que amaba igual al idioma, él habla otro idioma, no el náhuatl, pero igual era muy entregado, investigando, compartiendo. O sea que no era, para mí no era justo que le pasara lo que le pasó. Mas, sin embargo, pues aceptamos, ¿no? Que es parte del camino. Y ahora, eso pasó ayer a mediodía, saliendo del taller. Ya ayer estaba tranquilo, llegué y empecé a ordenar mis cosas para preparar la clase, para preparar el contenido que vamos a compartir. Y ya nos avisan lo que pasó. Y ya empecé a conectar todo. Digo, bueno, me vino a avisar, ¿no? Incluso él pasó 7 días antes. Pues sí, pasaba a la casa, platicamos, pero me decía, dice, vas bien, compadre, así como le estás echando ganas, échale ganas, vas muy bien, o sea, espero un día verte, dice, pues realizado todos tus objetivos. Le digo, sí, te agradezco, le digo, pues hacemos lo que creemos que es necesario, así debe de ser, ¿no? Pero le digo, ¿por qué me dices eso? No, no más, dice, pues yo sé que tú puedes. Y ahora voy atando esos cabos, ¿no? De que era pues una despedida de él en este plano terrenal. Entonces, precisamente este tipo de cosas es lo que debemos de irlos comprendiendo, cómo nos llegan esos mensajes, nos llegan esos mensajes que a veces no los entendemos, pero poco a poquito en la experiencia vamos logrando, ¿verdad? Desarrollando esta posibilidad de predecir, de presagiar lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, para esta trecena de que es de Itzcuintli, ¿no? Si hoy es Tlazoteotl, mañana yo les estaré hablando del poder de Tepeyolotli y qué relación tiene con este Ocelotl, ¿no? Mañana. Y es lo que voy a grabar un pequeño video, ya sea hago la imagen y le agrego un audio, pero es lo que les iré compartiendo. ¿Cuál es la finalidad de esto? Para que ustedes vayan comprendiendo mejor los que estamos estudiando para contadores del tiempo y explicarle a la gente cuáles son sus poderes para su Tonalama, ¿no? Bien, entonces, hermanitos, si decimos que el agua somos nosotros, capaz de tocar lo más hermoso de nuestro templo sagrado, pues nuestra percepción, que sería nuestra teyolía, nuestra percepción a través de nuestros órganos, nuestro tonal, la energía calorífica que tenemos, ¿no? Que es nuestra temperatura corporal, y pues que a través de la sangre vibra todo esto, ¿no? El calor corporal que estamos vivos. Yolos del corazón, de las emociones, ¿no? Entonces, todo eso contiene nuestro cuerpo de agua. ¿Sí? El sonido armonioso. En sí nosotros debemos de entender, claro, para nosotros como náhuatl, el agua es el sonido armonioso que se refleja con nosotros, ¿sí? Y como podrán entender, en mi caso, yo hablo mucho de Chalchihuitlicue, yo hablo mucho del lenguaje del agua. Me encanta la palabra florida, vaya.
dicen algunos la poesía, y llegué a entender hace como 7 años, digo, pero ¿por qué me llama la atención de escribir la lengua náhuatl, pero así en este formato? Pues sí, si mi señora de la noche es Chalchihuitlicue, pues cómo no tener la conexión con el fluir y el poder de Chalchihuitlicue, ¿no? Entonces digo, ahora entendemos cuando nosotros, todo eso que hacemos está en nuestro tonal, están en las energías y nos empoderan, ¿no? Por ejemplo, su regente de este es Xiuhtecutli, el señor del fuego celeste, el centrador, ¿no? Para que esta agua que somos nosotros esté centrado, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos a recibir el mensaje, como nos está mostrando Colotli, ¿no? El mensaje de Colotli no viene del Colotli, o sea, del alacrán, sino que viene de afuera, lo cual nos indica, dice, ten cuidado lo que recibes de allá para acá, ya sea en la luz y en la oscuridad, ya sea ¿qué sería? Lo espiritual y lo terrenal, o sea, en esa dualidad, en lo femenino y lo masculino, debes de tener mucho cuidado. Y de esta y dos informaciones que te llegan, seleccionarás uno, y es este que está aquí, miren, ¿no? Yo decido, tengo las dos posibilidades, pero yo decido cuál utilizar, ¿no? Entonces de eso nos habla Xiuhtecutli, por eso nos pone aquí un alacrán. Xiuhtecutli también es un señor de la noche, es el primer señor de la noche, es el centrador, ¿no? Y Xiuhtecutli quiere decir son los primeros rayos y los últimos rayos de la irradiación del abuelo Tonatiuh, ¿no? Que se representa en el cielo azul, ¿sí? Entonces, Xiu es raíz de la palabra Xiuhtic, azul. Tecutli, gran señor del fuego sagrado, ¿no? Entonces, Xiuhtecutli en resumen es la irradiación azul del abuelo Tonatiuh al amanecer y al atardecer. Por eso también le llaman como el señor centrador, porque divide día y noche, ¿no? En la mañana está el cielo azul, ahorita está oscuro, ¿no? El manto sagrado de la noche, pero al amanecer aparece ese cielo azul, al atardecer aparece ese cielo azul tan hermoso que podemos nosotros disfrutarlo, ¿sí? Bueno, seguimos. El día de hoy, si se dan cuenta, esta imagen es de esta trecena. Miren, aquí está Seoli. Esto es un poco para que vayamos aprendiendo a leer, a caminar sobre las trecenas. Miren, iniciamos hace 13 días, iniciamos con Olin, hoy terminamos con Adl, aquí está 13 agua, ¿no? Y si se dan cuenta, la imagen inferior de esta noche, para esta práctica de esa noche, tenemos que aprender a transformar todo aquello que hemos nosotros aprendido, ¿sí? Vean al ave que conecta con la montaña, esa montaña somos nosotros, ¿sí? Y ahí está el ave con la mano en el pico. Y esa mano, el hueso, forma una flor, ¿no? Entonces nos dice que todos estos 13 días que ya los vivimos, hoy en esta noche, debemos de asimilarlo. ¿Qué aprendizaje hemos tenido desde el día Olin hasta ahorita? Es una reflexión que nosotros debemos hacer. También nos dice cómo hemos forjado este Quetzalcóatl, este que está aquí, siendo nosotros como Tonatiuh, este es Tonatiuh, todo de color rojo, Tonatiuh y Tlaloc, su tocadito de Tlaloc. Cómo nosotros hemos forjado esta serpiente con la sabiduría de cómo lo hace Tonatiuh todos los días, iluminando cada uno de nosotros, trabajando en armonía, ¿no? Y la palabra florida del día de hoy, esto se los digo en la mañana, incluso grabo el audio. ¿Con qué intención grabo el audio? Con la intención de escuchar
la musicalidad al leer la lengua náhuatl, para que practiquen ustedes la lengua náhuatl, como lo vamos a ir leyendo, ¿no? Me decía un hermano, era una hermanita, "Ah, ¿no cree que está perdiendo tiempo de estar grabando el audio?" Le digo, no, porque yo les regalo mi tiempo valioso, ¿sí? Me lleva una hora escribir, diseñar y mandárselo. Para mí esa hora es el regalo que les doy al amanecer, ¿sí? Le digo, ¿y qué sí? Pues como usted lo dice, es que nada, algunos ni lo valoran, pero me vale mucho, le digo, que con que dos hermanitos me lo valoren, que me digan, Tlazocamati, me gustó mucho la palabra Florida, con eso tengo, ¿sí? No pretendo cambiar el mundo a pasos agigantados, voy paso a paso, ¿sí? Bien, dice, Macueponi, quien chillauil y pan, nonahual, tehtecuincayo, nochi cualtetzin, xoch, xochahuillac, quien atlachinoli, matech xixpetlani, y pan, to cochpopoyoltlin, yeyecapopocatzin, akin techtlapacho, tlacatescatlipocatzin, masewaltin, kinemilia, xiquema totajtzin xiotecuhtli, techtlauiluis motech, nicontlalia noyolo, notajtzin, xiuhtzin, ipampa tinechteuchiua, nanca moconen, atzin, tlacatecolotl, xinechseli ipamoyelpa, xinech, xinechiltiti in ojuitlauiltic, Juan Xocha Huillartuc, ¿no? Fíjense que este trabajo, esta plegaria, está tan presente el compromiso conmigo mismo, con cada uno de nosotros, ¿no? Con uno mismo. Cuando yo empiezo a decir esto, me estoy diciéndome a mí mismo que me comprometo a esto, ¿no? Que dice, brota con el nacimiento de agua sobre el palpitar y renacer de mi náhuatl todo lo hermoso, sagrado y perfumado, como el agua quemada medicinal que limpie mi resplandor en nuestro letargo. Este humo sagrado que nos confunde con el hombre y sus engaños esclavistas. Estas personas piensan que nunca nuestro abuelo del fuego celeste nos iluminará. En usted ponemos nuestro corazón, mi honorable Padre del fuego celeste, nuestras aguas para iluminarnos y empoderarnos. Aquí está tu hijo agüita del rocío sagrado, trabajador del tecolote. Recíbeme en tu regazo y muéstrame este camino de luz resplandeciente, ¿no? Este, esta plegaria lo vamos a decir frente a nuestro espejo de obsidiana. Pero ese es un ejemplo. Si usted desde su centro brota todo ese poder, háganlo, ¿sí? Háganlo desde su centro. Frente al espejo, frente a ustedes o con los ojos cerrados, empiecen a hablar desde lo que nace desde su ser. No es forzosamente decir la plegaria que les acabo de compartir, pero si les sirve, háganlo. Yo sé que poco a poquito van a ir comprendiendo y van a ir formulando sus propios recitos adelante, ¿no? Y la frase de enseñanza y empoderamiento del día de hoy. Este es de empoderamiento. Xianesnemi, Juan Amo Tlahtlen, no soy yaca, mamitztelti, otitlacat, macahualisto, kenatl. Esta frase nos los entregan cuando nosotros nos iniciamos en el círculo.
y sí o sí te lo tienes que memorizar, sí o sí, ¿sí? Que dice, fluye y que nada o alguien o nadie te detenga. Naciste libre como el agua. El agua es libre, como en el relato que les decía de la niña que le dice a su abuelito, ve y toma el agua, tráelo en la mano. Todo se escurre. El agua es indomable. Nunca lo vamos a dominar el agua, porque se adapta. Y esa es la gran enseñanza de nuestra abuelita Chalchihuitlicue, de la abuelita agua, ¿sí? Que siempre nos enseña a liberarnos. ¿Por qué le llamamos como frase empoderadora? Pero también de protección. Si nosotros nos empoderamos con la frase, nos va a proteger de aquello que nos digan los demás, ¿sí? Yo les voy compartiendo estas frases en la trecena de Sage Quintly. ¿Voy a seguir compartiendo frases? Sí, les voy a seguir compartiendo hasta que termine la veintena de Tlaxochimaco. Ya que en la veintena de Xocotluetzi les voy a compartir poemas muy cortos, ¿sí? ¿Esto con qué finalidad? No se les olvide, tenemos el curso permanente de 4 años de la palabra Florida, uno de los pilares del nahualismo. De la ensoñación ya lo estamos haciendo, de la geometría sagrada ya lo estamos haciendo, ¿no? De la medicinita, estamos desarrollando esta medicinita para nuestra ignorancia, para nuestras emociones, para el empoderamiento con nuestro cuerpo sagrado. Y bueno, es esto lo que dice en la frase, lo podemos resumir en esta imagen. Esto que está aquí. No te detengas. Sé invencible. Sé incontrolable, pero con causa. Sé rebelde, pero con un objetivo. Porque nada, ni nadie te detendrá si en tu mente no te esclaviza. Como en la frase que decía, dice, con sus frases esclavistas. ¿Cuáles son esas frases esclavistas? Este es el iPhone 17. Si tú compras el iPhone 17, serás una persona exitosa. Si tú donas tu 50% de la venta de tus terrenos a Dios, Dios te iluminará, te bendecirá más. Si tú en la escuela sacas 10, 10, 10, 10, 10, serás un hombre exitoso. Es una mentira eso. La calificación no te define como persona. ¿Qué más? Son esas frases esclavistas. Venimos a liberarlos, mis hermanos, de la corrupción, del maltrato. Nosotros crearemos leyes para el beneficio del pueblo. Sí, como no, ¿verdad? Frases esclavistas, frases que nos encaminan a utilizarnos. Cuando nosotros empezamos a entender esta filosofía, entenderemos muchas cosas. Sí. Y esta plegaria es de protección. Ujú. Es de protección y es de empoderamiento. Si nosotros lo decimos con esa injundia, con esa emoción, con ese poder, incluso cerrando los ojitos, sentiremos cómo nuestro cuerpo eleva su vibrar con el agua. Dice, Nanka no teocaltzin, chipawak xiuhtik,
nechmachtia wan nechyolchikaua. Akin nikmanowis wan nikyekchipawas. Atzintli, xinechpaleui, manimotlacayopatla, manianenemi ken atl, ken ayehyekatl. Nonantzin chalchihuitlicue, notahtzin tlaloc, ken nianahualtzin, ken niahualpahtecatzin, xinechkauili, manicalaki ipan motlacayo. Aquí está mi casa sagrada, limpia e impecable. Me enseña y me fortalece. Quien defenderé lo purificaré. Agüita sagrada, ayúdame a transformarme, que yo fluya como el agua, como el aire fresco. Mi honorable madre, la de la falda de jade. Mi honorable padre, el licor que bebe la tierra, como el agüita nahual, como el nahual sanador. Permíteme entrar en tu cuerpo. Esto se hace con los ojos cerrados y paradito en un río, ¿no? Las piernas abiertas, los brazos abiertos, las manos hacia arriba. Y podemos decir esta plegaria, ¿sí? Con esta plegaria lo trabajaremos. ¿Es de empoderamiento? Sí. ¿Queremos memorizarlo? Adelante. Nuestra práctica nahuálica al día de hoy para cerrar estas prácticas, ¿no? Tlatemiquilistli, o winehnemiliscayotl, kempatli iuan tonantzi mictlansihuatl. El sueño en el sendero a la sanación con el acompañamiento de la madre del espacio del descanso, que es la energía femenina. Aquí nosotros podemos encontrar la energía femenina. Ella es Mictlanzihuatl, ¿sí? Ella es Mictlanzihuatl. El día de hoy, dejemos que nuestra madre amorosa nos dé la posibilidad de sanarnos a nosotros mismos, ¿no? Acompañándonos con estos abuelitos que vibran en nuestro ser. El trabajo sagrado del náhuatl. Tlatemiquilistli, la ensoñación, una forma de fortalecer y sanar los diferentes cuerpos sagrados. Las prácticas nahuálicas en la veintena de Tlaxochimaco, en el que estamos, en el Xocotluetzi con Xutecutli. Este Xutecutli debe de estar presente, ¿no? Que nos va a ayudar. La trecena de seis Quintli Xipetotec. Xipetotec nos va a ayudar a cambiar y a transformar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en esta ensoñación? Teotequillot Tlatemiquilistli, la ceremonia sagrada de la ensoñación para esta noche. Ubicar la cabeza al rumbo norte para dormir. Realizar las protecciones necesarias de la ensoñación. Eso ya sabemos cuáles son las protecciones. 3. Realizar la plegaria llave. Nomatcanejuatl y Nahuatlecutli. 4. Intencionar, aquí viene lo bueno, intencionar en entrar y salir del cuerpo y sanarlo en el cuerpo y sellando la casa sagrada. ¿Cómo lo voy a sellar? Sellar, perdón. Hago en un círculo de sal. Ahí lo dejo sellado. Lo sello con mi medicinita. No. 5. Viajar a sanar a personas, mascotas del hogar. Aquí no vamos a salir todavía a sanar a las personas por ahora. Vamos a sanar las mascotas que tenemos en casa, si tenemos. O si alguien de nuestros familiares, también, ¿no? Ese es el ejercicio. Pero tenemos que sellar nuestra casa, o sea, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ya saben que hay energías que pueden entrar y actuar a través de nuestro cuerpo. 5. Tenemos viajar y sanar a las personas que queremos en el ensueño. No olvidar pedir ayuda. Estarán los tres abuelos protegiéndonos.
o sea, su servidor, y el otro abuelo y el otro abuelo. Son dos, ¿verdad? Y a veces se integra la abuelita para este trabajo. 7. Caminar hacia el poder del coyote, del coyote. Siempre en la ensoñación debemos de entender que el coyote está presente en nuestros trabajos, en nuestro, ¿sí? Está el eclipse, nos dice de luna, ahora se ve muy hermoso. Bueno, aprovechemos este eclipse, esta energía para la ensoñación, ¿no? Hagamos, no los veamos quizá de frente, pero sí, cerrando los ojos, aprovechar esta energía del día de hoy. ¿Sí? Hermanitos, de mi parte sería todo. Les agradezco que me hayan acompañado en la trecena de C, Oli. Y bueno, aprovechamos la energía del eclipse ahorita para poder trabajar y cerrar esta trecena. Y mañana iniciamos con una nueva trecena, hermanitos. ¿Sí? No sé si hubiera alguna pregunta y si no, de mi parte sería todo. Nos vemos el día de mañana. Hoy cerramos las prácticas. Mañana nuevamente iniciamos, pero ya no tan descriptivo, solamente hagamos esto. Póngale un nombre y a ensoñar. ¿De acuerdo? Tlasocamati nikniwan. Sakamati, noimechi, Timoitasque. Temosiani, Sakamati. Kemoitas, Sakamati. Mostla. Tlazohcamati. Timoitasque mostan nikniwan.